El nuevo Suzuki Swift Booster Green 2022 podría ser el auto pequeño más ahorrador de combustible que hay. Su único problema es que por este precio te puedes comprar un Versa o un Rio. ¿Cómo estás, Abelardo? Qué gusto tenerte aquí con nosotros en el programa. ¿Por qué debería yo de comprarme un Suzuki Swift Booster Green 2022 y no un Nissan Versa básico o un Kia Rio básico? La razón principal es el ahorro de combustible y ahí aún más estás conservando el medio ambiente por las bajas emisiones contaminantes. Este es un carro con tecnología híbrida. Este es un carro mild hybrid. En el caso de los vehículos mild hybrid, cuestan un poco menos que los híbridos completos, por así decirlo. En lugar de llevar un alternador tradicional, el alternador funciona como generador para capturar la energía que está sobrando, que el motor está liberando de más, y luego cuando tú necesitas un empuje extra, en lugar de que el motor tenga que esforzarse más, esa energía la saca de la batería de litio y se la entrega de nuevo a la polea, el motor, para darte esa potencia. Y ahí es donde la relación peso-potencia, peso-torque es superior en este auto a la de cualquier otro. El tema de seguridad cuenta con 6 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina, pero además de ello, los Suzuki siempre traen una tecnología superior. Dentro de ellos está la plataforma, que es con tecnología Heartec, mucho más resistente que el acero convencional. Se siente un carro más firme y más plantado. El Swift, en cualquiera de sus versiones, es un auto físicamente placentero y divertido de conducir. Ahora, no es un auto perfecto y hay varias cosas que me gustaría que fueran diferentes. Me gustaría que tuviera aire acondicionado automático en lugar de manual. Me gustaría también que la pantalla fuera un poquito más grande, aunque es como de 7 pulgadas, ¿correcto? Me gustaría una pantalla de 8, de 9 o hasta 10 pulgadas. También acá abajo hay un puerto USB y un puerto auxiliar, así como un tomacorriente de 12 voltios. Pero me gustarían más puertos USB porque yo nunca puedo tener suficientes puertos USB porque son los que uso para cargar las cámaras. Otra cosa que me gustaría que tuviera es control de velocidad crucero, que está ausente, no se encuentra aquí en el volante. No hay sistema cruise control. Entiendo que este es un carro orientado más a un uso urbano. Sin embargo, estas cositas de comodidad habrían estado bien. Los vidrios son eléctricos para las puertas delanteras, pero son manuales para las puertas traseras. Me habría gustado que los vidrios traseros también fueran eléctricos. Los espejos sí son eléctricos y eso se agradece muchísimo. Además, hay sistema auto start stop para ayudarte todavía a ahorrar más combustible, además del sistema mild hybrid. Y por si eso fuera poco, es un carro divertidísimo de conducir. Voy en quinta marcha, 100 km por hora, 2500 revoluciones por minuto, y si quiero puedo hacer bajada de cambio, acelerar a cuarta, bajada de cambio, acelerar a tercera. Tiene mucho empuje, muy buen torque, el acelerador es sumamente responsivo y es uno de los autos más entretenidos y más divertidos que hay de conducir, con muy buena estabilidad en carretera. Si tú quisieras agarrar un Gran D10 o un March a esta velocidad, los sentirías todavía más nerviosos, más inestables. No se plantan igual de bien a alta velocidad que el Swift, y eso es maravilloso en este vehículo. Aquí se ve que como vengo sin acelerar, está recuperando energía y aquí está recargando un poco la batería. Eso es la desaceleración regenerativa. También lo puedo hacer con el frenado para ayudarme a regenerar. Si eres inteligente con tus hábitos de conducción, vas a estar regenerando bastante y puedes llegar a tener una excelente eficiencia de combustible. ¿Qué tan buena? Así de entrada, 18 kilómetros por litro. Es cómodo por dentro, además. No solo es bonito por fuera. Tenemos asientos muy ergonómicos que te van a dar una comodidad y una postura de piernas que te va a hacer que viajes demasiado largos vayas muy descansado. Parece un carro chico por fuera, pero una vez que estás adentro, la altura arriba de mi cabeza es bastante. La longitud del asiento de adelante se puede regular. El volante o timón tiene ajuste de altura, aunque no hay ajuste de profundidad. Me habría encantado ese también. Sin embargo, el ajuste de altura ayuda muchísimo, y el asiento de conductor también tiene ajuste de altura manual, pero tiene regulación de altura. Es un auto cómodo, completo, que por su precio es posiblemente el más ahorrador. Hay Android Auto. ¿Puedo ver películas? Aquí dice película USB. Sí se puede ver, te puede reproducir películas, nada más que por seguridad tiene que estar el freno de mano colocado, tiene que estar detenido. Detenido y con el freno de mano colocado. Sí. No le pongo un solo pero, sobre todo por el excelente ahorro de combustible. Solo nos faltaría hacer la prueba de aceleración 0 a 100 y conocer su precio, pero antes vamos a la sección de preguntas y respuestas. Marco Cuevas: el coche me parece muy bueno, pero no veo muchos en la calle. ¿Crees que no esté vendiendo tanto y por qué? Al contrario, carnal Marco, creo que el cliente ideal para este auto no solo son las personas normales como tú o yo, sino las empresas. Sí, la mayoría de nuestros clientes son clientes que utilizan
utilizan flotillas. Víctor Arturo, ¿es económico en el consumo de combustible, mantenimiento día a día? ¿Cómo se desempeña? Pues mira, en el consumo de combustible sí, es posiblemente el más eficiente auto pequeño que hay, punto. También como es muy divertido de conducir, puede ser que te dé un consumo no tan excelente porque te van a dar ganas de traer pata a fondo todo el tiempo. Como es tan divertido, casi lo vas a querer usar como un turbo, ¿no? Oscar Vallejo nos pregunta, ¿cómo es el consumo de combustible en carretera? ¿Cuál es su máxima velocidad al arranque y en carretera? Ahorita nos está dando en promedio en carretera 23 kilómetros por litro reales. Vamos a 90, 95 kilómetros por hora por ahí. Está bastante bien, carnal. Buenísimo. Ya quisieran otros dar este consumo real en carretera. 3 a bordo, más maletas, cámaras, equipo de trabajo, aire acondicionado y todas estas cosas. Si lo traes a 90, 100 es cuando le vas a sacar su máxima eficiencia. Y si, por ejemplo, en una bajada o una cosa así desaceleras, solo tienes que quitar el pie del acelerador. No hace falta frenar. Taz nos pregunta, ¿conviene puntar un poco más para el Sport o el básico es suficiente? Dime la neta, el rim peloncha, ¿sabe? ¿Conviene más para juntar para el Sport o así está bien? ¿Es suficiente con este carro? Depende para el uso que le quieras dar. Si lo quiero para correr, Pues cómprate el Sport. Si tienes para el Sport, cómprate el Sport. y si lo quiero para ahorrar combustible, Cómprate el Buster Green. ¿quieres correr? El Sport. ¿Quieres ahorrar? Buster Green. No hay más. Así de fácil. Jesús Manuel, ¿lo recomiendas para ir a la escuela? Oh, sí. ¿Y tú? Claro. Ya quisiera yo que en mis tiempos, en lugar de haber ido a la escuela en el pocho desvencijado que teníamos ahí, compartíamos en la colonia entre todos los alumnos, nos hubieran dado uno de estos. 1000 veces más divertido, carnal. Y más seguro, más bolsas de aire. Hay control de tracción para evitar derrapes. Hay control de estabilidad para evitar volcaduras. Hay distribución electrónica de frenado para un frenado más seguro. Hay asistente de frenado de emergencia para frenar en una distancia más corta. Además de las 6 bolsas de aire y la estructura de acero reforzado Hardtech, que es exclusiva de la marca. Es un auto muy seguro también. Claro, y a eso le tienes que agregar que tiene motor, volante y pedales colapsables en caso de impacto frontal. Y barras de protección laterales en las puertas en caso de impacto lateral. ¿Por qué un Swift y no un March? Primero que nada, son productos, aunque están en el mismo segmento, el ahorro en combustible y sobre todo la diversión no te la va a dar un March. El March es un carro muy divertido. Yo diría que es el más divertido de conducir antes del Suzuki Swift. Ahora, este es el más ahorrador y trae también un montón de seguridad ya desde esta versión, pero no cuestan igual. El March tiene versiones más austeras con menos características de seguridad y obviamente más accesibles, así que ahí depende de tu bolsillo y de lo que estés buscando, carnal. ¿Cuál otra prueba? Máxima velocidad. En un momento más vamos a hacer la prueba. ¿Por qué se llama Buster Green? No sé, dime tú, carnal. Se compone de 2 palabras. Green es verde, que es cuidado del medio ambiente. Buster por la entrega de potencia del motor a gasolina y del generador eléctrico. Es una entrega busteada, una entrega amplificada. En los que son con turbo son Booster Jet y en los que son con híbrido es Booster Green. Muchas gracias por participar en la encuesta. Vamos a hacer la prueba de aceleración 0 a 100 y velocidad máxima, a ver si nos alcanza la pista. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Eso que escucharon fue el control de tracción, mi gente, porque no estaba haciendo ningún tipo de cambio. Entra rápido y empuja, te lleva hasta la línea roja. Los cambios, la palanca recortada está súper padre, 100 kilómetros por hora. Me encanta que te lleva hasta la línea roja. Muy pocos autos de este segmento te van a llevar a los 140 como este, con la mano en la cintura, y aún así siguen acelerando. 150, me fascina. 160, ya aquí ya tiene una velocidad, llega a los 160, yo creo que igual de bien o mejor que el Kia Rio. 174, 75 vamos de subida, 176, 77, 79, 80, al 181 y sigue empujando con todo, y el frenado sumamente seguro y con mucho control para un auto que pesa menos de 1 tonelada. Esto que acabamos de hacer, para los que no están familiarizados, es bastante impresionante. Sumado al ahorro de combustible que tiene, ahí es donde libra por libra este puede ser uno de los mejores autos pequeños que hay el día de hoy. ¿Cuánto cuesta esta maravilla de la ingeniería? 319,990 pesos mexicanos. Que son como 15,800, 16,000 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. Puede variar sin previo aviso, consulta tu concesionario más cercano. Por ese precio te compras un Versa austero en su versión básica, que no va a tener esta eficiencia, que no va a tener esta respuesta del acelerador, que no va a tener esta aceleración tan contundente, ni va a ser tan divertido, ni tan ahorrador de gasolina, y no va a tener tecnología híbrida.